Hola a todos, vamos a continuar con la explicación del tema 10 en la página 214, donde nos habla de la presión atmosférica. Si envasamos algo al vacío, sabemos que se aplasta el envase, el plástico, contra, por ejemplo, el embutido que hayamos metido ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque al extraer el aire que hay dentro de esa bolsa, resulta que el aire de fuera empuja la bolsa y la aplasta. Es decir, la atmósfera presiona sobre ese plástico. Es entonces la presión atmosférica. Supongamos que cogemos una cubeta de mercurio, una cubeta con mercurio y un tubo de 1 metro lleno de mercurio. Cogemos ese tubo y rápidamente lo volcamos sobre la cubeta de mercurio. Veremos que si estamos a nivel del mar, el mercurio desciende hasta quedarse a una altura de 760 milímetros de mercurio. Bueno, este experimento ya lo hizo otra persona antes, es el llamado experimento de Torricelli, y Torricelli lo hizo para calcular la presión atmosférica. ¿Por qué no cae toda la columna de mercurio? Bueno, porque existe como unas manos que están empujando la superficie de mercurio que hay en la cubeta, impidiendo que descienda más mercurio. Esas manos es la atmósfera, es la presión atmosférica. Y para calcularla utilizó la ley fundamental de hidrostática. Presión igual a densidad del líquido por gravedad por altura. Densidad puso la del mercurio y altura pues puso los 760 milímetros, pero en metros. Le dio un valor pues, del que tenéis ahí, aproximadamente se redondea a 100.000 pascales. Con lo cual podemos definir dos nuevas unidades de presión. La atmósfera, muy utilizada en química, que son 100.000 pascales aproximadamente, y también equivale a 760 milímetros de mercurio. Unidad internacional, el pascal, y luego tenemos como otras unidades bastante usadas la atmósfera y los 760 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio. También en el experimento de Torricelli se tuvo noticia del primer vacío histórico. El trocito que quedó en la columna sin nada, quedó eso, sin nada, vacío. Es el primer vacío del que se tiene conocimiento histórico. Seguimos en la siguiente página con el empuje y el principio de Arquímedes. ¿Qué dice Arquímedes? Que cuando sumergimos un cuerpo en un fluido, este cuerpo experimenta una fuerza vertical hacia arriba que equivale al peso del fluido desalojado. Vamos a calcular ese empuje. La demostración que viene a continuación no os la voy a pedir, pero sí quiero que sepáis capaces de seguir cómo se llega a la fórmula del empuje. Bueno, pues el empuje hemos dicho que es el peso del fluido desalojado. O sea, masa de fluido por gravedad. Donde sabemos, por la densidad, que es igual a masa partido volumen, que podemos poner la masa como densidad por volumen. Sustituyendo en la anterior expresión del empuje, me queda que el empuje es densidad del fluido por volumen por gravedad.
esa densidad es la del fluido y se mide en kilogramos metro cúbico. Ese volumen, que es el volumen desalojado, equivale al volumen de cuerpo sumergido y se mide en metros cúbicos. La gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y todo puesto en esas unidades hace que el empuje vaya en la unidad internacional de fuerza, porque el empuje es una fuerza en newtons. En gases también se cumple el principio de Arquímedes. Los gases son fluidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que se va a cumplir en aquellas zonas donde la densidad la consideremos constante. Aparte, este empuje en fluidos es totalmente distinto al empuje que se sufre en líquidos. Los gases, al tener menos densidad, van a ejercer menor empuje. No es lo mismo tratar de sumergir una pelota en agua que dejar caer esa pelota en el aire. ¿Qué relación hay entre el peso y el empuje? Pues muy sencilla. Si la densidad del cuerpo que sumergimos es mayor que la del fluido, pues el peso es mayor que el empuje y por lo tanto el cuerpo se hunde. En caso contrario, densidad del cuerpo menor que la del fluido, el peso es menor que el empuje, el peso del cuerpo es menor que el empuje y por lo tanto el cuerpo flota. Y en el caso en que las densidades sean similares, por tanto peso y empuje son similares, eso quiere decir que el cuerpo va a estar en equilibrio. Va a tener parte sumergida y parte flotando. Y esto me va a permitir calcular el volumen de cuerpo sumergido cuando no está todo sumergido. Porque vamos a igualar peso y empuje. Al igualarlo, nos quedaría una expresión de este tipo. Tenéis un ejemplo resuelto en la página 217, que os recomiendo que veáis. Y vamos a terminar ya en la página 218 con el principio de Pascal. Vosotros habréis visto prensas hidráulicas que sirven para levantar coches, como la que tenéis dibujada en la página 218, o también sabéis que los coches frenan cuando tú pisas el pedal del freno. ¿Y por qué frenan? Por una sencilla razón. Dentro de un tubito que une el pedal del freno con las pinzas que cogen las pastillas de freno, hay un líquido, el líquido de frenos. Al pisarlo, ¿qué es lo que ocurre? Que la presión que se ejerce sobre el líquido en ese punto se transmite con igual rapidez e intensidad a todos los puntos del líquido. En este caso, al final del tubito donde están las pinzas que cogen las pastillas de freno. Vale, pues ese es el principio de Pascal, que cuando se ejerce una presión sobre un punto del líquido, ésta se transmite con igual intensidad y rapidez a todos los puntos del líquido. Esto me permite poder, por ejemplo, levantar un coche aplicando una fuerza pequeña sobre una superficie pequeña. Como esa presión se tiene que mantener, ese cociente se tiene que mantener, al poner el coche en una superficie mayor, todo lo que yo haya aumentado esa superficie mayor con respecto a la pequeña, será todo lo que se aumente la fuerza en ese segundo pistón, en esa segunda superficie, suficiente para levantar a lo mejor un coche, suficiente para igualar el peso de un coche. Es lo que se conoce como el efecto multiplicador de la fuerza. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.